Bienvenidos a su canal favorito de dramas, intrigas y corazones rotos Made in Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un universo de Pasiu Superíndice 3N, Traición Superíndice 3N y por supuesto, mucho drama. Porque hoy vamos a diseccionar un tema que ha estado en boca de todos, un culebru superíndice 3N no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real, la ruptura entre Hande Rafael y Kerem Bürsin. ¿Q copyright pasu superíndice 3 realmente? CU superíndice 3 moestu, llevando Kerem la soledad tras la separación superíndice 3N? Hande ha roto el silencio y vamos a analizarlo todo. Antes de que nos perdamos entre romances fallidos y declaraciones impactantes, quiero recordarles lo importante que es para su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de Centrau más menos ando los secretos de True DS de las series turcas Moon S populares, por favor, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también copyright N son adictos a las telenovelas. Y lo Moon S importante, suscríbanse al canal. Asu me ayudan a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido sobre sus actores y series favoritas. Ahora pongur monos manos a la obra. Todos recordamos con Pasiu superíndice 3N, senu con diéresis al cap. No solo fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, incluido el nuestro. El Geu Copyright Nero, una comedia romántica con toques de drama, fue la fu superíndice 3 mula perfecta. Los protagonistas Hande Rafael y Kerem Bürsin, no solo eran guapos y talentosos, sino que la química entre ellos era innegable. La serie contaba la historia de Eda YLDZ, una joven florista que debido a una beca perdida, se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Para recuperar su beca, debe fingir estar comprometida con un con diéresis copyright L durante 2 meses. Ya se imaginan lo que sucede, ¿verdad? Del odio al amor solo hay un paso, y la actuación superíndice 3N de Hande y Kerem hizo que ese paso fuera irresistible para el público. La serie capturó superíndice 3 la imaginación superíndice 3N de la audiencia con sus giros inesperados, momentos CU lidos y la constante tensión superíndice 3N romántica entre los protagonistas. Cada episodio era una montaña más menos arrusa de emociones, desde las discusiones acaloradas hasta las miradas furtivas que revelaban un amor floreciente. Pero la historia no terminó superíndice 3 con el final de la serie. La relación superíndice 3N que vimos florecer en la pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una realidad. Hande y Kerem se enamoraron y vivieron un romance de cuento de hadas, documentado en redes sociales y seguido de cerca por miles de fans en todo el mundo. Era la confirmación superíndice 3N de que a veces, la realidad puede superar la ficción superíndice 3N. Vimos fotos de sus viajes, momentos espontáneos capturados en set, y declaraciones de amor que parecían sacadas de un guiu superíndice 3N. La prensa del corazu superíndice 3N turca y la internacional se deleitaban con cada detalle, alimentando a UNMUDS la fascinación superíndice 3N del público. La relación superíndice 3N Hande Kerem era un fenus superíndice 3 meno global. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright S de un tiempo, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Y aquí es donde la historia se pone a UNMUDS interesante, porque el silencio posterior a la ruptura, especialmente por parte de Hande, fue ensordecedor. Muchos se preguntaron ¿Q copyright ha pasado realmente? ¿Fue la presión superíndice 3N de la fama? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿O simplemente el amor se acabó superíndice 3? Las especulaciones fueron muchas, alimentadas por los chismes de pasillo y las fuentes cercanas a la pareja. Algunos de que la intensa atención superíndice 3N mediud, tica agua erosionado la relación superíndice 3N, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Incluso se habló superíndice 3 de terceras personas involucradas, aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas. Lo que era evidente era que algo había cambiado drásticamente entre ellos. Las fotos juntos en redes sociales desaparecieron, los comentarios cariu más menos osos cesaron, y las apariciones públicas se volvieron cada vez más raras. El mundo de los fans se sumió superíndice 3 en la tristeza y la incertidumbre.
Pero ninguno de los dos protagonistas habló superíndice 3 abiertamente sobre el tema. Hasta ahora. Recientemente Anderu Parra fue la concedido algunas entrevistas en las que, aunque de forma muy sutil, ha dejado entrever CEU superíndice 3 mo se siente respecto a su relación superíndice 3N pasada con Kerem y CEU superíndice 3 mo estu, llevando su vida después copyright ese de la ruptura. Y es eso precisamente lo que vamos a analizar hoy. Pero antes de entrar en los detalles de las declaraciones de Ande, quiero recordarles otra serie que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y que también copyright N tiene un elemento de separación superíndice 3N y superación superíndice 3N personal, AUYK101. Esta serie de Netflix, aunque con un tono muy ese juvenil y menos medio tico, también copyright N nos habla de relaciones, de errores y de la importancia de seguir adelante. El GEU Copyright Nero es drama juvenil con toques de comedia. La serie cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos en la Estambul de los aún más menos os 90 que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada, para lo cual deciden emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto. AUYK101 destaca por su elenco joven y talentoso, sus guiones inteligentes y su banda sonora nostálgica. Además se aborda temas relevantes para la juventud actual, como la amistad, el amor, la identidad y la presión superíndice 3N social. Es una serie refrescante que te hace reír y llorar al mismo tiempo. Si bien AUYK101 no involucra directamente a Ande y Kerem, la serie refleja la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de superar una ruptura, temas que sin duda N presentes en la situación superíndice 3N actual de nuestros protagonistas. Además, muchos superíndice 3 venes actores que participaron en AUYK101 han ganado popularidad y han seguido carreras exitosas en la televisión superíndice 3N turca, demostrando el talento emergente que hay en el país. La serie ha sido un trampolín para muchos de ellos, abrió copyright dándoles las puertas a nuevos proyectos y consolidando sus carreras. Volviendo a Ande y Kerem, es importante entender el contexto en el que se desarrolla su relación superíndice 3N. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Ande además de su carrera como actriz, también copyright N es modelo e influencer, con millones de seguidores en redes sociales. Su belleza y carisma la han convertido en una de las caras muy reconocibles de la televisión superíndice 3N turca. Además su influencia en redes sociales es enorme, colaborando con marcas de renombre y marcando tendencias de moda y estilo de vida. Kerem, por su parte, también copyright N tiene una exitosa carrera como actor, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha participado en producciones internacionales. Su talento y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores muy solicitados de la industria. Además, su compromiso social y su activismo lo han convertido en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 venes. Esta constante exposición superíndice 3N medio urtica puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N personal. La presión superíndice 3N de los fans, los paparazzi y los medios de comunicación superíndice 3N puede ser abrumadora, erosionando la privacidad y la espontaneidad de la pareja. En las recientes entrevistas, Ande ha evitado hablar directamente sobre las razones de la ruptura, pero ha hecho hincapié copyright en la importancia de la madurez emocional y de aprender de las experiencias pasadas. Ha dicho que estuvo enfocada en su carrera y en su crecimiento personal, y que estuvo agradecida por el apoyo de sus fans. Sus palabras transmiten una sensación superíndice 3N de serenidad y resiliencia, demostrando que estuvo superando la ruptura de manera madura y constructiva. Ha hablado de la importancia de priorizar su bienestar emocional y de rodearse de personas que la apoyen y la inspiren. Si bien no ha mencionado directamente a Kerem, sus palabras sugieren que la ruptura no fue fácil y que todavía estuvo procesando la situación superíndice 3N. Lo que su ha dejado claro es que no guarda rencor y que le desea lo mejor a Kerem en su futuro. Sus declaraciones reflejan una actitud de perdu superíndice 3N y reconciliación superíndice 3N, demostrando su madurez y su capacidad para superar los obstáculos. Por otro lado, Kerem ha mantenido un perfil aún bajo después copyright de la ruptura. Se le ha visto muy enfocado en su trabajo y en proyectos personales, como su pasión superíndice 3N por la escritura y la producción superíndice 3N. Algunos medios de comunicación superíndice 3N han especulado sobre su estado de con diéresis ánimo, sugiriendo que estuvo lidiando con la soledad y la tristeza.
Sin embargo, no hay confirmación superíndice 3N oficial de esto. Lo que es evidente es que ambos, Ande y Kerem, estuvieron intentando seguir adelante con sus vidas después copyright de esta dolorosa experiencia. Se han refugiado en sus carreras y en sus proyectos personales, buscando sanar y reconstruir sus vidas de manera individual. Y hablando de seguir adelante, quiero presentarles otra serie que también Copyright N aborda el tema de la resiliencia y la superación superíndice 3N personal, Fatmagul Unsuku NE. Esta serie es un drama social que cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es víctima de una agresión superíndice 3N sexual y que debe luchar por reconstruir su vida. Si bien la temática es mucho más oscura y seria que las comedias románticas que hemos mencionado antes, Fatmagul Unsuku NE es un ejemplo de CU superíndice 3. Las series turcas también Copyright N pueden abordar temas sociales importantes y generar conciencia sobre problemas reales. La serie es una crítica contundente a la cultura machista y a la impunidad de los agresores, y a la vez un canto a la esperanza y a la capacidad de recuperación superíndice 3N del espíritu humano. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en el extranjero, y ayudó superíndice 3 a visibilizar la problemática de la violencia sexual y la necesidad de apoyar a las víctimas. Ademun S. Berensat, la actriz que interpreta a Fatmagul, recibió superíndice 3 elogios por su actuación superíndice 3N y se consolidó superíndice 3 como una de las actrices talentosas y respetadas de Turquía. Su interpretación superíndice 3N fue conmovedora y realista, transmitiendo la angustia y el dolor de Fatmagul de manera magistral. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante recordar que las relaciones, ya sean en la pantalla o en la vida real, son complejas y a veces terminan. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como persona y seguir adelante. Tanto Ande como Kerem son superíndice 3 benes y talentosos, y tienen un futuro brillante por delante. Esperemos que ambos encuentren la felicidad y el con diéresis copyright sito en sus vidas personales y profesionales. Que encuentren el amor verdadero y la paz interior que tanto anhelan. Pero la historia de Ande y Kerem no es la única ruptura que ha sacudido el mundo de las series turcas. Otra pareja muy popular que también copyright N terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N fue la de Burak Uzuparrafoibit y Fariye Ebsen. Aunque ahora estuvieron felizmente casados y con hijos, su relación superíndice 3N también copyright N tuvo sus altibajos y rumores de separación superíndice 3N. Esto demuestra que incluso las parejas envidiadas también copyright N enfrentan desafíos y dificultades. Las relaciones son un trabajo constante y a veces, incluso el amor fuerte no es suficiente para superar los obstáculos. Burak y Fariye protagonizaron juntos la serie U con diéresis al QU, un drama romántico de U con diéresis copyright poca que también copyright N fue un gran U con diéresis copyright sito. La serie cuenta la historia de Feride, una joven U copyright fana que se enamora de su primo Kamran. La química entre Burak y Fariye fue evidente desde el principio, y su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla, al igual que sucedió superíndice 3 con Ande y Kerem. Su amor floreció superíndice 3 en el set, y pronto se convirtieron en una de las parejas queridas de Turquía. Sin embargo, después copyright de un tiempo surgieron rumores de que Burak le había sido infiel a Fariye, lo que generó superíndice 3 una crisis en la relación superíndice 3N. A pesar de esto, la pareja logró superíndice 3 superar sus problemas y finalmente se casaron en una lujosa ceremonia en Estambul. Su historia es un ejemplo de CU superíndice 3 el amor puede superar los obstáculos y de la importancia del perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N. Su matrimonio es una prueba de que el amor verdadero puede resistir las tormentas y salir airoso. En conclusión superíndice 3N, la ruptura entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin ha sido un tema de gran interés copyright para los fans de las series turcas en todo el mundo. Si bien las razones exactas de la separación superíndice 3N siguen siendo un misterio, las recientes declaraciones de Ande sugieren que ambos estuvieron intentando seguir adelante con sus vidas después copyright de esta dolorosa experiencia. Como hemos visto, las relaciones en la pantalla a veces se trasladan a la vida real, pero no siempre tienen un final feliz. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como persona y seguir buscando la felicidad. La vida sigue y tanto Ande como Kerem tienen un futuro brillante por delante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante el análisis de la ruptura entre Ande y Kerem.
Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Q copyright creen que pasu superíndice 3 realmente? ¿Creen que ande y quieren volver UN a estar juntos al dúa? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones sobre este tema. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre series turcas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima.